Buen día, amigos. Es un gusto volverme a encontrar con ustedes y en esta oportunidad para un nuevo episodio de Adolfo responde. Y en el día de hoy quiero contestar una pregunta que muchos me han formulado en los distintos mensajes que recibo vía Facebook o Instagram. Y la pregunta es sobre el concepto de Sheol. ¿Qué es el Sheol en la Biblia hebrea? Pues para definirlo muy rápidamente, Sheol es el equivalente al concepto de inframundo, el lugar de residencia de los muertos. Por ejemplo, ese concepto nosotros lo conocemos ya en la mitología griega con el nombre de Hades. Hades es el nombre del dios responsable del inframundo, como así también es el nombre del lugar a donde llegan las almas de los difuntos. En la mitología romana, Hades es llamado Pluto. E incluso también en estas mitologías se habla de un ser fantástico, Kérbero, que es un perro de 3 cabezas, cuya función era precisamente impedir que esas almas salgan del inframundo, o por el otro lado, que los que no tenían que entrar pudieran entrar a ese mundo. Es decir, el concepto de perro guardián. De ahí viene, por ejemplo, la palabra en español cancerbero. Entonces, volviendo a la Biblia hebrea, realmente el concepto de Sheol equivale precisamente a eso, al concepto de inframundo. Por ejemplo, en el libro de Salmos tenemos una referencia a este concepto y dice lo siguiente: si hasta los cielos subo, allí estás tú. Si en el Sheol me acuesto, allí te encuentras. Es decir, claramente en este texto vemos que el concepto de cielo, de los cielos, está opuesto al concepto precisamente de Sheol, es decir, al mundo de ultratumba, a ese mundo que se encuentra por debajo de la tierra. Y esto es porque en el mundo antiguo en general y en la Biblia hebrea en particular, dividían realmente el mundo en 3 grandes secciones. Por un lado, el cielo, en donde vive Dios y los seres de la corte celestial. Por el otro lado está la tierra, en donde viven los hombres y los animales. Y entre el cielo y la tierra, por supuesto, está el aire, en donde están las aves. Y luego por debajo de la tierra está precisamente eso, el inframundo. Ahora, en la Biblia hebrea se asocia claramente el concepto de inframundo, de Sheol, con el mundo de los muertos. Y aquí, por ejemplo, valgan algunos ejemplos para el caso. Por ejemplo, en el libro de Samuel hay un texto que reza lo siguiente: Yahvé da muerte y vida, hace bajar al Sheol y retornar. Es decir, claramente el término o el concepto de Sheol está asociado precisamente al concepto de muerte. Otro ejemplo lo tenemos en las palabras del patriarca Jacob, cuando en la escena los hijos vienen a solicitarle que les permita a ellos llevarse al hijo Benjamín a Egipto, cuando hay que recordar que ya, por lo menos para la conciencia de Jacob, su hijo preferido, José, había muerto. Y fíjense qué es lo que le responde a esa solicitud el patriarca Jacob. Replicó: no bajará mi hijo con vosotros, pues su hermano está muerto, y solo me queda él. Si le ocurre cualquier desgracia en ese viaje, ¿qué vais a hacer? Entonces haríais bajar mi vejez con pena al Sheol. Es decir, claramente el concepto de Sheol está asociado al concepto de muerte, ¿sí? Y en este sentido, obviamente, Jacob no quiere bajar al mundo de los muertos con esa pena por perder, en este caso, también a su hijo Benjamín.
Ahora, el concepto de Sheol aparece en otros textos bíblicos asociado con otros términos que funcionan a manera de sinónimo. Por ejemplo, está la palabra fosa, tierra adentro, lugar de perdición, en hebreo Abadón. Así que es un concepto que aparece en muchos contextos literarios de la Biblia hebrea, en el Pentateuco, en la literatura profética, en la literatura de Salmos. ¿Y quiénes descendían a ese mundo? Bueno, descendían todos. Es decir, la Biblia hebrea todavía no conoce en este estadio evolutivo de la antigua religión de Israel, no conoce el concepto ni de paraíso ni de infierno. Es decir, en realidad todos los que morían descendían al Sheol. Esos conceptos sobre la suerte que va a correr el difunto después de la muerte. En algunos casos el justo habrá de ir al paraíso, los pecadores habrán de ser castigados en el infierno. Todos esos son conceptos que todavía no aparecen en esta época, y estamos hablando aproximadamente entre los siglos 10 al siglo VI antes de nuestra era, es decir, lo que llamamos la época del primer templo o la época bíblica, ¿sí? Sino que estos conceptos se van a desarrollar de una manera muy significativa en la época postbíblica o la época del judaísmo intertestamentario, llamada también la época del segundo templo, y más específicamente la época grecorromana. Pero sobre eso nosotros ya hablaremos en un próximo episodio de Adolfo Responde. Ahora, pero ¿cómo se imaginan realmente ese mundo? Es decir, ¿qué significa que los muertos descienden al Sheol? Pues, aunque les sorprenda, la Biblia hebrea realmente no se centra mucho en estos temas. Por el contrario, la Biblia hebrea siempre presenta un gran interés por la vida. Y en ese sentido, entonces, casi no hay información sobre cómo los israelitas en el mundo antiguo imaginaban ese mundo de ultratumba. Sin embargo, tenemos un texto excepcional que aparece en el primer libro de Samuel, en donde aparece en una escena un personaje que es el profeta Samuel, que ya había muerto y que viene o que regresa a este mundo viniendo precisamente de ultratumba. Y quiero entonces ahora centrarme específicamente en este texto porque nos permite ver casi de una manera excepcional algo que la Biblia hebrea realmente no desarrolla en ningún otro lugar. Y el texto dice lo siguiente: Samuel había muerto, y todo Israel le había llorado y fue sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había echado del país a los nigromantes y adivinos. Habiéndose reunido los filisteos, vinieron a acampar en Sunem. Reunió Saúl a todo Israel y acampó en Gelboé. Vio Saúl el campamento de los filisteos y tuvo miedo, temblando sobremanera su corazón. Consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió ni por sueños, ni por los Urim, ni por los profetas. Dijo Saúl a sus servidores: buscadme una nigromante para que vaya a consultarla. Dijéronle sus servidores: aquí mismo en Endor hay una nigromante. Este texto, como vemos, aparece en un contexto literario muy específico, y es las vísperas de lo que va a ser la batalla final de Saúl contra los filisteos, en donde realmente va a encontrar su muerte. Ahora, Saúl teme salir a la batalla y en realidad tiene una mala sensación, y por eso quiere saber qué es lo que va a suceder en esa batalla. Y esto era una práctica muy conocida en el mundo antiguo, en donde reyes o gobernantes apelaban a profetas, a nigromantes, a divinos, con el propósito de conocer ya el resultado de esa batalla antes de que eso sucediera.
Y es precisamente lo que hace Saúl siguiendo esa práctica. Como el texto dice, él trata de entrar en contacto con Yahvé para conocer precisamente la suerte que habrá de correr en esa batalla. Y lo hace por medio, podremos llamar, de los recursos legítimos que la religión de Israel permitía por medio de ellos conectarse con Yahvé, como es por lo menos con los sueños, con los Urim, que era un tipo de oráculo o técnica de adivinación, o por medio de los profetas. Pero como vemos, en ninguno de los casos él consigue respuesta. Y entonces, de manera paradójica, cuando el texto que habíamos leído nos comenta que Saúl había prohibido la actividad de los adivinos y de los nigromantes, es decir, de aquellos que realmente apelan a los espíritus de los muertos para conocer secretos sobre el futuro. Precisamente él ahora, de manera humillante, como no recibió respuesta de Yahvé siguiendo los recursos o medios autorizados, entonces le pide a los ayudantes que le consigan una nigromante. Eso significa que el texto bíblico no prohibía la acción de los nigromantes considerando que era una actividad falsa, sino por el contrario. El pensamiento bíblico considera que la acción de los nigromantes era una acción efectiva. En otras palabras, que era posible conectarse con los muertos por medio de estos adivinos, pero que esa acción era una acción ilegal desde el punto de vista de la fe de Israel. Y por eso estaba prohibido, no porque fuera ineficiente. ¿Y cómo continúa la historia? Pues así reza el texto. Se disfrazó Saúl poniéndose otras ropas y fue con 2 de sus hombres. Llegó donde la mujer de noche y dijo: adivíname por un muerto y evócame el que yo te diga. La mujer le respondió: bien sabes lo que hizo Saúl, que suprimió de esta tierra a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué tiendes un lazo a mi vida para hacerme morir? Saúl juró por Yahvé diciendo: vive Yahvé, ningún castigo te vendrá por este hecho. Es decir, que aquí tenemos una escena que realmente linda con la parodia, en donde el rey Saúl se humilla hasta el punto de tener que disfrazarse para poder llegar a lo de la nigromante, cuando él mismo había sido el que había perseguido y prohibido la acción de los nigromantes. Y entonces se produce este diálogo entre la divina y Saúl, cuando obviamente en este momento de la historia la nigromante todavía no sabe o conoce la identidad real de Saúl y obviamente teme llevar a cabo esa acción porque sabe que eso le puede costar la vida. Y entonces, por supuesto, Saúl, sin revelar su identidad, la calma, porque obviamente él es el rey. ¿Y qué sucede después de esta escena? Pues fíjense lo siguiente. El texto reza así. La mujer dijo: ¿a quién debo invocar para ti? Respondió: evócame a Samuel. Vio entonces la mujer a Samuel y lanzó un gran grito. Dijo la mujer a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo: no temas. ¿Pero qué has visto? La mujer respondió a Saúl: veo un espectro que sube de la tierra. Saúl le preguntó: ¿qué aspecto tiene? Ella respondió: es un hombre anciano que sube envuelto en su manto. Comprendió Saúl que era Samuel, y cayendo rostro en tierra se postró. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me perturbas evocándome? Respondió Saúl: estoy en grande angustia. Los filisteos mueven guerra contra mí. Dios ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni en sueños. Te he llamado para que me indiques lo que debo hacer. Es decir, que ahora tenemos en esta escena en donde claramente el texto nos cuenta que la adivina, la nigromante de Endor, realmente tuvo éxito en su pretendida acción. Y en este caso
consigue hacer subir el espíritu de Samuel, que como habíamos visto al comienzo de este texto, Samuel ya había muerto. Y no solamente hace subir ese espíritu, sino que incluso el texto nos preserva un diálogo entre Samuel, el difunto Samuel, y Saúl, el rey, en donde precisamente Samuel se muestra molesto por el hecho de que lo hayan invocado y haya tenido que dejar el mundo de los muertos. Y luego, por supuesto, Saúl le pregunta sobre la suerte que habrá de correr en la batalla contra los filisteos, y es ahí cuando Samuel le anuncia que él habrá de morir en esa batalla. Pero lo que a nosotros nos interesa es que este texto, como dije, el único texto que nosotros conocemos en la literatura hebrea, en donde nos permite atisbar cómo los israelitas antiguos imaginaban el mundo de los muertos. Imaginaban ese mundo como un mundo lleno de fantasmas, de figuras fantasmagóricas, envueltas, como en este caso Samuel con un manto, que deambulan por ese mundo, pero ese mundo no es simplemente un mundo vacío, sino que realmente existen figuras, y figuras que cuando son invocadas pueden aparecérsele. En este caso a la nigromante, ella puede ver esa figura, Samuel no la puede ver, pero sí puede hablar con esa figura y por lo tanto puede oír su voz. De esta manera entonces terminamos el episodio de hoy de Adolfo responde sobre el Sheol, cuando hemos podido ver que este concepto es un concepto conocido en la Biblia hebrea, común con otras civilizaciones del mundo antiguo, como es Grecia, como es Roma, como es también en el mundo de Mesopotamia y Egipto, pero particularmente lo significativo en la Biblia hebrea es que los textos bíblicos no ponen énfasis en la suerte que corren los muertos, sino en realidad la Biblia hebrea está interesada en la vida. Y solamente en un periodo posterior de la evolución del judaísmo antiguo, la época intertestamentaria, es cuando empiezan a aparecer los conceptos de paraíso y de infierno para hablar sobre la suerte que habrán de correr los difuntos después de dejar este mundo. Pero ese será un tema de un próximo episodio. Los saludo entonces desde la tierra de Israel y les recuerdo que este canal fue hecho precisamente para poder acercar estos temas que a veces resultan tan complejos a todo el público en general, acercarlos a los conceptos, a las ideas, a las creencias, a las prácticas de Israel, y por eso les pediría que difundan este mensaje de la existencia de este canal entre colegas, entre amigos y familiares, cosa de ir ampliando esta comunidad centrada en el conocimiento de los textos bíblicos. De nuevo los saludo con una bendición desde la tierra de Israel. Shalom.